Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. En 25 minutos estaríamos votando. Gracias, presidente. Este es un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, que es un proyecto sencillo en su expresión literal, pero de gran trascendencia. Está destinado a establecer ciertas reglas y ciertos procedimientos a cumplir cuando cambia el gobierno, es decir, cuando un nuevo presidente reemplaza a otro presidente que concluye su mandato. Por supuesto, está inspirado en las dificultades que hubo durante la etapa de transición antes de que asumiera el actual presidente. Dificultades que se originaron en la absoluta falta de colaboración del gobierno saliente y en la absoluta falta... Diputado, silencio, por favor. Y en la absoluta falta de información proporcionada por el gobierno saliente. Por ende, y con el propósito de evitar la reiteración de esas dificultades, el Poder Ejecutivo ha remitido este proyecto. Proyecto que, por otra parte, encuentra antecedentes en el derecho comparado. El más conocido, posiblemente, se refiere a la reglamentación que sobre la transición hay en Estados Unidos, donde en el año 1963 se dictó la primera reglamentación que fue sucesivamente modificada en 3 o 4 oportunidades y su texto actual fue aprobado hace muy poco, en 2015. También hay antecedentes en Canadá, en España. Inclusive en nuestro país hay 2 estados locales que tienen normas similares para regular la transición, que son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Neuquén. El objeto de la ley está definido en el artículo 1 y, tal como dije, consiste en regular el periodo de transición del gobierno en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Y en el artículo 2 se aclara, se establece que el periodo de transición comprende todas aquellas acciones que resulten necesarias para facilitar el cambio de la administración y, de modo muy particular, el suministro, la proporción de la información sobre el estado del gobierno y del país que al nuevo gobierno le permita empezar a funcionar inmediatamente luego de la asunción del presidente. De acuerdo con el artículo 3, el periodo de transición se inicia a partir de la proclamación de la fórmula presidencial que debe hacer la Asamblea Legislativa conforme lo establece el artículo 122 del Código Electoral. Es decir, allí comienza el periodo de transición y concluye y termina el día que el nuevo presidente jura como tal y asume el gobierno. Un punto importante de la ley es el referido al ámbito de aplicación, que está expresamente previsto en el artículo 5 del proyecto. Y en ese sentido se aclara que las disposiciones de la ley se aplican no solo a la administración central, sino también a los organismos descentralizados, incluyendo a las instituciones de la seguridad social, a las empresas y sociedades del Estado, a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, a las sociedades de economía mixta y todas aquellas en las cuales el Estado tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias. También se aplica a los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos del Estado Nacional, a los bancos estatales y a los entes interjurisdiccionales. Es decir, que no hay organismo alguno de la administración central o descentralizada que quede excluido de la aplicación de la ley y que, por lo tanto, está obligado a cumplir con la información que hay que brindar al nuevo presidente o al nuevo gobierno.
Dispone también el proyecto de ley que estamos considerando cuál va a ser la autoridad de aplicación. Y en ese sentido se establece que el jefe de gabinete de ministros es la autoridad de la aplicación de la ley y es el responsable de que los restantes ministros del Poder Ejecutivo y todas las entidades descentralizadas que ya mencioné cumplan con la obligación de proporcionar al nuevo gobierno la información necesaria. En ese sentido, se establecen como responsabilidades del jefe de gabinete coordinar las acciones de la transición, convocar a los representantes del gobierno saliente y del gobierno electo a las reuniones que se crea menester realizar y, por sobre todas las cosas, velar por el cumplimiento de todos los actos simbólicos de entrega de mando de conformidad con los usos, costumbres y protocolo vigente. También establece la obligación del jefe de gabinete y de los restantes ministros de entregar al presidente entrante una memoria del Estado. Y el artículo 9 contiene la descripción precisa de los contenidos mínimos que debe tener la información a proporcionar por el gobierno saliente al gobierno entrante. Y allí se prevé la nómina del personal, la situación financiera de cada uno de los ministerios, la situación de los procesos judiciales en los que cualquiera de los organismos mencionados se aparte, las contrataciones, licitaciones, concursos de obras públicas y adquisiciones que estén en curso de ejecución, los informes de auditoría, el inventario de los bienes, las normas propias de cada organismo vigentes al tiempo de la transmisión y la descripción de los servicios que cada organismo brinde directamente al público. Por otra parte, en el artículo siguiente, el proyecto consagra la obligación del gobierno entrante, no ya del gobierno saliente, sino del gobierno entrante, de publicar dentro de los 6 meses posteriores a la asunción un informe sobre el estado en el que el gobierno entrante encontró a la nación, al Estado, al momento de la asunción. Después, el proyecto contiene 3 artículos más que han sido incorporados aquí en la discusión en comisión del proyecto a sugerencia de diputados, o mejor dicho, de diputadas de la oposición. Me refiero al artículo 11, que prohíbe al gobierno saliente que durante el periodo de transición comprometa el crédito público de la nación, salvo autorización expresa del Congreso. Al artículo 12, que le prohíbe al gobierno saliente y también durante el periodo de transición la contratación, la designación, el ascenso o la reclasificación del personal del Estado. Y el artículo 13, que dispone que el incumplimiento de la ley y de las normas que la ley prevé para la transición implicará el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos involucrados. Por último, el artículo dispone que el presidente saliente concluirá su mandato a la hora 24 del día en que ese mandato concluye y que a partir de las 0 hora del día siguiente el nuevo presidente, el presidente electo, estará ya en condiciones de asumir el gobierno. En definitiva, se trata de un proyecto de ley que contiene reglas que debemos considerar mínimas, el piso, para facilitar la asunción del nuevo gobierno, que consisten, como dije anteriormente, esencial y básicamente en el suministro de información, de manera tal de que el nuevo gobierno pueda preparar adecuadamente sus planes, adaptar sus programas y sus propuestas a fin de empezar a gobernar sin dilaciones el mismo día de la asunción. El proyecto fue dictaminado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Constitucionales y espero que del mismo modo sea votado aquí en la Cámara, porque reitero, si bien es un proyecto sencillo en su concepción y en su factura, es un proyecto importante para el caso de la transición entre un gobierno distinto del que le toca asumir. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Tonelli.